a lo largo de esta semana. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con muchos en privado, orientarlos y bueno, no los vamos a dejar ahí en paz hasta que todos sean millonarios. ¿Cómo les parece? Ya somos ricos en el Señor, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquí lo somos. Bueno, hemos leído la palabra de Dios, un texto que todos sabemos de memoria, como bien lo anunciaba el pastor, creo que el 99% lo sabemos de memoria. Juan 3:16. Vamos a pedirles allá en producción que nos vuelvan a proyectar ese texto tan importante, tan significativo, y que volvamos a leerlo todos juntos, porque ese es nuestro fundamento bíblico. Leamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es de algún modo el resumen de lo que hemos estado esta semana compartiendo. La importancia de tener un criterio sano, correcto, en lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios y por supuesto también en el manejo de nuestros recursos. Dijimos durante la semana que la manera como nosotros manejamos nuestros recursos revela cómo es nuestro carácter. Y también dijimos que lo único que vamos a llevar de esta tierra a la vida eterna, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a llevar de la tierra a la vida eterna? ¿El carácter actual? No. ¿Cómo? Un carácter transformado. ¿Y quién es el ejemplo, el modelo para esa transformación? Cristo. Por eso hay que fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor trabajó, produjo dinero, administró dinero, fue fiel, fue generoso, fue empleado de una empresa desde jovencito, desde niño, trabajaba. ¿Ustedes recuerdan dónde trabajaba Jesús? Muy bien, están recordando esos conceptos en una carpintería. ¿Cómo se llamaba la carpintería? Dijimos esta semana. ¿Cómo se llamaba? Casa Don José. Muy bien. El dueño de la carpintería, ¿quién era? Su padre terrenal, José, el esposo de María. Hay un libro sobre la vida de Jesús hermosísimo llamado El deseado de todas las gentes. ¿Cuántos han leído ese libro, El deseado de todas las gentes? Ahí se refiere mucho sobre la vida de Jesús. Y Jesús de niño trabajaba, producía dinero, administraba dinero y él hacía las cosas muy bien, muy cumplido. Fíjense esas virtudes del carácter que nosotros hemos de reflejar, así como somos los hispanos súper cumplidos en nuestras citas, en nuestros asuntos. ¿Sí o no? Por ahí carraspean. El Espíritu Santo está moldeándonos, así que yo lo digo como creo que debe ser, ¿correcto? El Espíritu Santo nos está moldeando. El Señor Jesús entusiasta, dice el deseado de todas las gentes, sea un chico que hacía un trabajo excepcional, de una calidad, así como los hispanos que hacemos esos trabajos de plomería, de chiroc, construcción, con una calidad excepcional, cosa que se cumplía en la vida de Jesús. El dicho que dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, nunca delante de los de baja condición. Así como nosotros los hispanos, que hacemos las cosas tan solícitamente, que por eso damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Durante la semana aprendimos cómo producir el dinero, cómo conservar el dinero, así como lo hace nuestro Señor y nos lo enseña. Leímos la Biblia, hay más de 1600 versículos que tratan sobre el tema. Apenas pudimos ver un puñadito de ellos, pero fueron interesantes y pudimos salir a lo largo de estos días con un mejor criterio. Crecimiento en el modelo que es Cristo Jesús para llegar a ser a imagen y semejanza de Cristo y así llegar a la vida eterna. Bien, el texto que estamos viendo nos trae algunos verbos y es importante que nos fijemos ahí en esos verbos. ¿Cuál es el primer verbo que aparece en tercera de Juan 16? Amar. El primer verbo. Algunos autores, algunos especialistas, algunos teólogos dicen que Juan 3:16 es el centro de la Biblia y el resumen del mensaje bíblico. ¿Cierto? Está condensado todo el evangelio. De hecho, ese es el evangelio. Bien, después de ese primer verbo, vamos a identificar cuál es el segundo verbo que aparece ahí. Dar. Interesante. Escuchen esta frase. Se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. La esencia de nuestra fe es un amor
que se desprende a sí mismo, un amor que da, un amor que sí, podemos producir el dinero, pero el objetivo de los recursos no es acumularlos o guardarlos para nosotros mismos, porque Dios nos enseña a amar. Y Dios sabía que al hacernos se corría el riesgo que en el ejercicio de nuestra libertad pecáramos, como en efecto sucedió, pero Dios desplegó ese plan de salvación que estamos viendo en la proyección y Dios se hizo a la tarea de restaurarnos y de repararnos y de recomponernos y de volvernos a enseñar a amar, pero especialmente de volvernos a enseñar a dar. Porque cuando se introdujo el pecado, el carácter del hombre que había sido hecho bueno en gran manera, como declara la Biblia, se trastornó y entonces pues se malogró eso tan bonito, esa espontaneidad, esa generosidad natural, auténtica, espontánea, eso lamentablemente se eclipsó. Eh, el pasaje bíblico dice que precisamente el día que se presentó el pecado, el Señor vino al Edén a buscar a sus hijos. Esos encuentros eran maravillosos, de gozo, de alegría, el Padre con sus hijos, Adán y Eva. Pero ese día que se pecó, ¿se acuerdan qué pasó cuando vino el Señor a buscar a sus hijos? ¿Alguien se acuerda qué hizo Adán? Se fue y se escondió. Qué increíble. Cuando hablábamos así cara a cara a nuestro Creador y teníamos una relación tan preciosa, viene el pecado y ahora ya no actuamos igual, ya no actuamos igual, se dañó el carácter, surgió algo que hizo mucho daño. Cuando el Señor fue a indagar, obviamente Dios sabía todo esto que estaba pasando y Él maneja mucho la técnica de las preguntas. Siempre Dios hace preguntas y ahí no fue la excepción ese pasaje bíblico. ¿Recuerdan qué preguntó el Señor a Adán? ¿Dónde estás? Dios es omnisciente, es decir, Él sabe todo. Pregunta porque él necesitaba saber dónde estaba Adán o él sabía dónde estaba Adán y pregunta porque quería que Adán se confrontara con su situación. ¿Lo primero o lo segundo? ¿Dónde estás, Adán? ¿Y alguien se acuerda la respuesta que dio Adán? Oí tu voz y tuve miedo. ¿Sabe una cosa? Ese sentimiento, esa emoción llamada miedo, nunca antes había existido, al menos no en la tierra. Era desconocida, era inédita. Qué terrible que es el pecado. Éramos espontáneos, generosos, dadivosos, benevolentes. Pero apenas vino el pecado, ya empezamos con un comportamiento extraño de avergonzarnos, de huir, de sentir miedo, temor, de donde viene timidez, de ser tímidos, de ser retraídos, de sentir vergüenza. Y junto con toda esa cantidad de emociones negativas, comenzando por el miedo que trae una consecuencia fatal, que es el egoísmo. Ese miedo en Adán lo volvió egoísta. Empezó a pensar solo en él mismo. Tomó conciencia, pero en una forma negativa de sí mismo. Tuve miedo, sentí vergüenza, tuve conciencia de mi desnudez. Ya se rompió la generosidad, la espontaneidad, la naturalidad, la felicidad. Ahora había una nube negra ahí que deteriora y que paso a paso a paso va matando al hombre, porque ese día también se introdujo la muerte y la inexistencia. Por eso vuelvan a mirar allá adelante la gran promesa de Dios, que es el rescate de la humanidad. Y miren todo lo que implica esto de volver a dar una vida eterna, pasando por esos verbos tan importantes que estamos identificando aquí: amar, dar, creer. Es el tercer verbo que sale ahí: creer. Nosotros perdimos esa conexión con Dios y nos volvimos pues personas de miedo, egoístas, y junto con el miedo, el egoísmo, pues ahí sigue la lista: ira, enojo, pereza, cólera, desconfianza, abatimiento, tristeza, dolor, depresión, toda esa enojo, toda esa cantidad de sentimientos desconocidos. Y desde un punto de vista de lo que estudiamos durante la semana, financieros, oiga, nos salen carísimo esa cantidad de emociones negativas, porque ese es el gran lastre que arrastramos. Muchas veces por miedo no iniciamos negocios, muchas veces por vergüenza no nos perfeccionamos, muchas veces por enojados dejamos al lado tremendas oportunidades. Todo ese tipo de situaciones tan terribles nos cuestan.
Y entonces el egoísmo, que podríamos decir es el papá, junto con el miedo, de toda esa cantidad de defectos del carácter, necesitan ser reparados y restaurados. Por eso Jesús dijo, vine a la tierra para deshacer las obras del maligno. O sea, Jesús vino para limpiarnos, para darnos un nuevo corazón, para hacernos nuevas criaturas, para que pudiéramos pasar esa página negativa y para que pudiéramos reencontrarnos y prepararnos para ese momento glorioso cuando Él regrese triunfante en las nubes de los cielos. ¿Cuántos queremos volver a ver a nuestro Señor? Tenemos que entender que en este peregrinaje tenemos que ser limpios y sanados del egoísmo. Y para poder ser limpiados del egoísmo, el Espíritu Santo tiene que obrar una transformación en nosotros. Estudiamos hace unos días Filipenses 1:6, donde el apóstol Pablo dijo, estoy seguro de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, el purificarnos, la va a perfeccionar cuando regrese el Señor Jesucristo. Así que tenemos esa promesa de que vamos a ser limpios y hechos de nuevo. Fue lindo esta semana, precisamente a lo largo de estos días, compartir en los consultorios de cómo sacudirnos de una cantidad de situaciones que hay dentro de nosotros, de temor, de miedo, de angustia, de preocupación, de descuido, qué sé yo, y empezarnos a preparar con sabiduría en un terreno que es vital y que no se puede desligar de lo que es nuestra vida espiritual. Algunas personas dicen, es que esos temas de mayordomía no tienen nada que ver con lo espiritual, pero los que vinieron esta semana se dieron cuenta que posiblemente fueron los temas más espirituales que se han escuchado. ¿Sí o no? Y que hay una conexión total entre lo que es la mayordomía, la administración, el manejo y el esfuerzo del cielo para limpiarnos de ese egoísmo. ¿Quién creen ustedes que fue el primer egoísta de la historia del cosmos? Sin duda tuvo que ser el enemigo de Dios, ¿verdad? Y el enemigo de Dios pues tiene también su simiente. Acuérdense que en el mundo hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del enemigo, y que hay una enemistad entre la una y la otra. La simiente del enemigo es egoísta, ella acumula, ella guarda para sí, ella tiene su propia forma de manejar el dinero, ella no se desprende de las cosas, esta simiente, estos hijos del mal están cada vez acumulando más en un grado de indiferencia, de insensibilidad por los demás, que no les importa si la tierra se destruye, si los bosques se talan, si los océanos se llenan de plásticos, si la gente se muere, ¿qué les importa? Inclusive piensan que está sobrepoblado el planeta y si hay que matar gente, no les importa, porque no tienen amor ni sensibilidad. Nosotros de alguna forma estamos también contaminados de ese tipo de cosas, y aquí tenemos que pensar que el plan de Dios para limpiarnos el egoísmo es enseñarnos a dar y enseñarnos a ser generosos. Por eso también ahí dice que de tal manera ama a Dios que dio. ¿Y a quién dio Dios? A su Hijo. Este es un misterio muy difícil de entender. Mira, haz de cuenta que tú estás ahí en tu casa y viene tu vecino y te agrede y te ofende. Y luego tú dices, quiero estar en paz con mi vecino, y la forma en que yo me puedo reconciliar con él es ir y ofrecerle a mi vecino, a mi hijo, en sacrificio para que mi vecino, que fue mi agresor, entonces él esté contento conmigo. Eso humanamente no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sacrificarían un hijo para que se reconciliaran con una persona que los dio? Suena absurdo, o sea, nada más ni nos cabe eso en la cabeza, porque además nuestra lógica dice, cuando yo soy agredido, el que tiene que venir a pedir perdón es el agresor, no el ofendido. Ahora yo pregunto esto, en el caso de Dios y los seres humanos, ¿quién ofendió a quién? ¿Dios ofendió a los hombres o los hombres ofendimos a Dios? Los hombres ofendimos a Dios. ¿Quién debería tomar la iniciativa para pedir perdón? ¿El ofendido o el ofensor? El ofensor. Y si el hombre fue el ofensor y Dios es el ofendido, ¿quién debería haber tomado la iniciativa para una reconciliación? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Ahora bien, según con la Biblia y la realidad, la verdad es la palabra, ¿quién tomó la iniciativa entonces para reconciliarse con los hombres que ofendieron? Dios. Y de tal manera nos amó que hizo algo inconcebible. No nos cabe dar a su hijo. Hasta hay un episodio en la Biblia que fue una especie como de prueba, digamos, un anticipo. Había un padre que no podía tener hijos, era muy grande, y luego Dios le concede su hijo llamado Isaac.
Y luego le instruye, dame ese hijo en sacrificio. Pero ¿cómo así? Si mira, es mi hijo, y yo viejo, lo único que tengo es lo que yo más amo. Dame tu hijo en sacrificio. Wow, qué confrontación. ¿Cuántos días habrá pasado ese hombre que no puede ni dormir? Realmente dijo, pues si Dios dio, pues Dios pide, pues nada. Por eso el padre de la fe creyó, el tercer verbo ahí, creyó. Y Abraham dijo, ok, vamos a preparar el altar. No hay vuelta, es de Dios. Dios me dará otro hijo, Dios lo levantará, no sé, ya eso es un tema de Dios. La fe, tremenda la fe, porque es que el problema del deterioro del carácter es monstruoso y la curación de eso también es fuerte. Ustedes saben esa historia, cuando ya él dispuso de un altar, puso a su hijo Isaac, también todo desconcertado, lo amarra y levanta el cuchillo. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? Un, un, un ángel detuvo la escena y simplemente le dicen, oye, eres el campeón de la fe, no procedas con tu hijo, no tienes que dar a tu hijo, pero demostraste que estabas dispuesto. Y luego estaba un corderito engarzado en una zarza y dijo, mira, sacrifica el corderito, símbolo de quién, de Cristo. Y ahí hubo un sacrificio y una ofrenda. Y ustedes saben la tradición hebrea de cómo los sacrificios de los animalitos representaban el ser limpios del pecado, purificados, limpios. Abraham, esa escena se detuvo. Años después, el unigénito Hijo de Dios es levantado en un madero, desnudo, derramando su sangre. ¿Quién detuvo la escena? Es tremendo eso. Yo no puedo entender eso. Yo pienso, soy el padre y veo a mi hijo, una creación mal lograda. Es que no puedo ni explicar eso. Y ver a mi hijo ahí muriendo y esperando yo que pase eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Es el sacrificio, es una muerte sustitutiva, es él, inocente, limpio, puro, hacerse pecado, todo lo nuestro, todo ese miedo, ese odio, ese rencor, esa pereza, toda esa cantidad de efectos, todo eso recibiendo. Qué impresionante, qué impacto eso, qué dolor, hasta que él derrama toda su vida. Mira, el Padre da al Hijo y el verbo que estamos mencionando es dar. ¿Y qué da el Hijo por nosotros? Que dio el Hijo por nosotros. Él llegó a decir, el verdadero amigo es el que da su vida por sus amigos. Y el verbo que sigue es ahí, dar, 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 dar. Cuando tú estudias la forma como Dios da la vida, da el gozo, la alegría, la existencia, etcétera, te das cuenta que el Padre es la generosidad, el Hijo es la generosidad. Nosotros, sus criaturas, deberíamos de ser la generosidad. El pecado vino, nos echó a perder. Ahora hay un trabajo que hacer, que es sacar ese egoísmo y entender que hay un plan que Dios tiene con los que va a llevar al cielo para enseñarles en esta tierra a dar. Hay un plan para que el que cree en Cristo pueda enfrentar el egoísmo. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia adventista, que yo ni sabía que existía, el hermano me evangeliza y me dice, es que aquí en la iglesia hay un plan de dadivosidad sistemática. Yo ni le entendí, pastor. Yo nunca en mi vida había escuchado eso de que dadivosidad y más encima sistemática. Dije, ¿qué religión es esa? Ahora la entiendo. Y cuanto más me adentro en las escrituras y en la cultura bíblica y el pueblo de Dios antiguo y empiezo a entender ese esmero de un Dios de amor para enseñarnos a dar, para enseñarnos a desprendernos, para enseñarnos a no ser codiciosos, para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a proyectarnos hacia la vida eterna, para enseñarnos a que no estemos anclados ni anquilosados en esta tierra, porque a veces juntamos y queremos un montón de cosas pensando que aquí vamos a seguir y aquí no vamos a seguir. Lo que tenemos que hacer simplemente es aprender a creer en Dios y de tal manera amar que el que ama da. Recuérdense, se puede dar sin amar, pero es imposible amar
sin dar. Y Dios amó al punto de dar su hijo, y su hijo amó al punto de dar su vida. Amar, dar, creer. Y el último verbo ahí, ¿cuál es? Hay dos antes: perder y luego tener. Mira que es una secuencia que tiene mucho que ver con el estudio a lo largo de esta semana. Tenemos que aprender a amar. ¿Por qué se estudia mayordomía? Para aprender a amar y consecuentemente dar. Y la persona que ama y da, cree y afianza su fe y se proyecta. La clase de anoche, justamente aquí mismo, era cómo proyectarnos hacia más adelante en nuestra vida y construir una vejez en paz, tranquila, porque creemos. Y no perder. Fíjate, la administración buena, la administración correcta es no perder. No, administrar con tan buen criterio que no se va el dinero, no se derrocha, no se pierde, no se malogra, no se lo agarran las tesorerías del mundo. El dinero no se lo puede agarrar la tesorería del mundo. El dinero que Dios nos ha confiado que es de él debe estar en su tesorería. Y el privilegio más grande que Dios nos da es ser unos siervos de su causa. Vamos a ir al cielo, creemos eso, ¿verdad que sí? Y cuando estemos en el cielo, lo más lindo que vamos a recordar en el cielo, recuérdense de esto, es Dios me dio la oportunidad de trabajar y compartir junto con mi Señor, que dio su vida, el recurso necesario para que su causa se esparciera. Es lo más lindo que nos puede pasar. Y lo más triste que nos podría pasar, llegar al cielo y decir, uy, yo la verdad que, qué cosas y qué ambición toda para mí nunca daba, y qué miedo y qué desconfianza, y siempre buscando coartadas, inventándome cosas para no dar. Yo creo que incluso es probable que ni siquiera se pueda llegar en esas condiciones al reino de los cielos. Quiero que se entienda, Dios quiere que aprendamos a dar, Dios quiere que aprendamos a estar desprendidos. Dios trazó un plan desde la antigüedad. Cuando Dios dio el plan de benevolencia o dadivosidad sistemática a su pueblo, no era en beneficio de él, era en beneficio de su pueblo, y era para la prosperidad, la bendición, la formación, la educación de su pueblo. Y en términos más precisos, era una forma de decirle al pueblo: yo no quiero que sean egoístas, yo no quiero que anden pensando solo en ustedes, yo quiero que sigan la instrucción bíblica para que ustedes lleguen a amar de tal forma que puedan dar. Y yo me gozo tanto en que aprendan a dar y se sacudan de su miedo. Acuérdense de Adán, que les voy a dar un incentivo descomunal. Sepan que todo es mío, pero si empiezan a aflojar y a creer y a estar en paz y a saber que yo les puedo bendecir, si ustedes traen solo una fraccioncita de eso que yo mismo les estoy dando, les voy a abrir las compuertas de los cielos de par en par y les voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunda. De tal forma se agrada a Dios cuando nosotros, sus hijos, empezamos a captar el plan para vencer el egoísmo, que nos incentiva. Yo lo llamo un incentivo descomunal. ¿Por qué? Porque pues todo es de Dios, y si Él quisiera nos diría: no, no, a mí me entregan todo, ya está. Pero nos ha dejado libre albedrío para formarnos y nos ha permitido producir la riqueza. Estudiamos esta semana, Dios nos da el poder para producir las riquezas. Es una gran verdad. Dios quiere un pueblo que le vaya bien, pero un pueblo que confía en Dios y que está conectado a Dios y que está unido y ligado completamente a Dios. Y entonces Dios, cuando tú empiezas a obedecerle, Él se goza y te da ese incentivo. Esa es también mi vida. Yo recuerdo cuando no conocía nada de la fe, nunca diezmaba, retenía lo que era Dios por ignorante, pura ignorancia. No obstante, ver clientes judíos prósperos, industriales, comerciantes, banqueros, yo era su coach, a los empleados, a los vendedores, a los obreros. Y yo veía que esa gente ganaba muchísimo dinero y muy próspera, pero ellos no comparten las cosas en esa actitud. Hasta que vinieron los hermanos adventistas y me revelaron esos grandes contenidos de la palabra de Dios. Me costó mucho porque estaba bien endeudado, les conté 13 acreedores, y que me vinieron a decir que va a quedar plata, a mí me dio fue risa. Yo le dije al hermano: ¿de dónde va a sacar si todo lo que yo estoy produciendo ya lo tengo comprometido? Fue cuando él me dijo: Dios no necesita un centavo de ti, pero tú necesitas las bendiciones de Dios. Yo me di cuenta que yo estaba atrapado en mi egoísmo y en mi miedo. Dije: pero es que todo lo debo, no tengo cómo dar. Cuando tú crees que no puedes dar y sin embargo das, Dios se agrada mucho, muchísimo de ti. Y yo me reí, le dije: pues si juntan dinero en su iglesia, díganle a los hermanos que me echen la mano, me traigan dinero a mí para pagar las deudas. El hermano siguió serio, él no le dio risa.
pero serio. Le pedí que me demostrara bíblicamente que Dios se agradaba con los que pensaban que no podían dar, como era mi caso, al menos eso yo creía, ignorantemente, y cómo que Dios se agradaba con ellos. Me narró la historia que esta semana lo leímos. Está hermosísimo el folleto de la escuela sabática este trimestre. Ahí sí es cierto que en línea, ¿verdad? Viste, todo en línea con la semana. Hasta los mismos casos, ejemplos, estoy maravillado. Yo sé que cuando eso pasa es porque el Espíritu Santo tiene un propósito. En la historia es de una dama que es viuda, mayor, viene al templo, recogen la ofrenda del templo. Jesús no halaga a los que daban de lo que les sobraba. Jesús halaga a la que creyó. Cree. Ahí está el verbo número 3. Cree. Por eso Jesús la halaga. Ella dio todo. Y yo pensaba, wow, qué fe. Porque una viuda, en esa época, una mujer que quedara viuda, eso era una cosa seria, muy delicada. En ese entonces las damas no trabajaban, no generaban recursos. Una viuda literalmente vivía a merced de la caridad y de la bondad de todos los demás. No tenía cómo mantenerse. Y entonces ya tenía un par de monedas valiosas. La lógica diría, pues consérvelas para que al menos se compre su comidita. Pero ella dijo, no, yo confío es en mi Señor, yo creo es en Dios. Mi fe, mi confianza, mi seguridad está es en Dios, no en monedas. Eso es lo que está diciéndonos esa historia. Una mujer que no podía dar y sin embargo dio. Y entonces Dios se agradó infinitamente con ella y la elogia. Y su historia hasta este tiempo, 20 siglos después, nos sigue educando y nos sigue enseñando. Cuando ese hermano me narró eso, yo dije, uy, bárbaro, ¿yo qué soy? ¿Qué clase de ser humano soy yo? Me sentí tan terrible. Yo creo que ahí fue cuando el Espíritu Santo me tocó el corazón. Y yo dije, yo no voy a seguir siendo el que soy, es cierto. Yo lo único que he hecho es trabajar sin ningún sentido y acumular deudas y deudas porque seguramente tengo gravísimos defectos en mi carácter, encabezados por el egoísmo y el miedo, y no me doy cuenta la cantidad de líos que en realidad he conseguido en mi vida. Y si mi única esperanza es Dios, y aunque creo que no puedo dar, voy a probar a Dios, porque Él dice, pruébenme, a ver si no lo hago. Como dice el pastor suramericano, y Dios es Dios, Dios no puede mentir, querido. Dios no dice mentiras. Si Dios lo afirma, Dios lo cumple. A mí me encanta como predica ese pastor. Es bien clarito. Dios no miente. Con esas palabras las tenía en mi mente. Dios dice que lo pruebe a ver si no lo hace. Y Dios no va a mentir porque Dios cumple. Dios es Dios. El parteaguas de mi vida financiera fue empezar a diezmar y ofrendar. No me digan cómo, pero me ingenié la forma de traer, no llegar a la iglesia con las manos vacías. Ahí empecé a creer, a dar y a amar y consecuentemente a tener los verbos que estamos viendo. Yo pensaba, tenía temor a perder, pero en mi enfoque erróneo era que perdía. En el, en el ambiente de Dios no se pierde. No tiene lógica matemática. Uno dice, tengo 100, doy 10 de ofrenda, doy 10 de diezmo, me quedan 80, 80 es menos que 100. Eso es menos. No. 80 bendecidos son infinitamente más poderosos que 100 sin bendición. Un misterio. No tiene lógica matemática. Yo lo he comprobado. Los 80 de mi ejemplo que quedan en el bolsillo, uno ve cómo eso multiplica los... Cuando Dios abre las compuertas de los cielos no es solo en dinero, la gente piensa que es dinero, es muchísimo más que eso. Dios tiene una visión, como dicen algunos teólogos, holística, quiere decir completa, serás prosperado en todo. Una nueva proyección, una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento, una nueva esperanza, más sabiduría, mucha paz. Bueno, es que es indescriptible, no hay cómo describir realmente eso. Y de 13 acreedores, actualmente al no tener acreedores en deudas de consumo y estar en una vida en paz, dejar mis negocios seculares a un lado y dedicar la vida a lo que se debe hacer, proclamar el reino de Cristo Jesús, así como los hermanos adventistas, misioneros por excelencia.
Los hermanos les gusta dar. Yo sé que los hermanos no es solo, estas son exhortaciones no solo de dar dinero. El hermano adventista le gusta dar estudios bíblicos. El hermano promedio 2, 3, 4 estudios bíblicos por semana, siempre dando, glorificando a su Dios que derramó su sangre en un madero, que dio a su hijo en una forma incomprensible. Lo menos que uno hace es dar una sonrisa, dar una palabra de aliento, dar un abrazo, dar ánimo a los demás, dar lo mejor de nosotros mismos, dar gozo, dar alegría, dar. Por eso Jesús nos llama la sal de la tierra, los que sazonamos. Por eso nos llama la luz del mundo, los que damos esperanza, los que nos gusta dar. La gente me dice, ¿por qué usted da consultorios bíblicos en vez de cobrarlos? Dije, no puedo, porque el Señor me ha enseñado a dar. Yo tengo que dar, porque eso es lo que he aprendido y quiero dar todavía más. El apóstol Pedro dice, los dones que Dios nos ha dado debemos ponerlos y al servicio del prójimo para dar. De gracia recibimos, de gracia damos. Así que hay que multiplicar ese verbo si queremos regresar a nuestro hogar celestial y derrotar ese egoísmo. Tenemos que vivir dando sistemáticamente y repito, no solo dinero, dar nuestros estudios, compartir. El cristiano verdadero no puede ser un sujeto egoísta, indiferente a las necesidades de los demás, que solamente piensa que el único momento de la santificación es el sábado a las 11 de la mañana y de resto no tiene que tomar decisiones financieras, no tiene que verse con nadie, no tiene que hablar con nadie, no tiene que conectarse con nadie, porque eso no es la verdadera fe. La verdadera fe es constante, permanente, dando constantemente y esmerándonos en que a los demás les vaya bien y que los demás sean bendecidos con lo que nosotros les podemos dar. Yo pienso que, como dice el mexicano, cuando nos cae el 20 con eso, estamos cada vez más cerca de lo que anhelamos, estar con nuestro Dios y disfrutarlo desde la tierra, porque a Dios se le disfruta desde la tierra. El cielo empieza en la tierra. El cielo empieza en la tierra cuando el Dios del cielo es tu amigo, cuando el Dios del cielo tú caminas con él, cuando el Dios del cielo te conmueve y te pone a dar y estás constantemente dando. ¿Cuántos de ustedes dan estudios bíblicos? Levanten su mano gozosos. Una persona, dos personas, tres personas. Estoy orando para que el Espíritu Santo, mientras yo hablo, nos sensibilice y que podamos entender el mensaje que está proyectado enfrente a nosotros. No tengamos miedo. Muchas veces pensamos, es que me da miedo, es que no tengo tiempo, es que si me pongo a eso voy a fracasar y me voy a endeudar. Yo pensaba todo eso, pero cuando pensaba así era que estaba mal. Y cuando me liberé de esos temores y empiezo a dar, me doy cuenta que Dios abre las ventanas de los cielos. La gente me pregunta, oiga, pues usted tiene una empresa, un negocio y dejó todo eso, ahora es que dando sermoncitos en las iglesias, así me dicen los amigos, ¿no? Para animarme, para motivarme, ¿no? Hay gente especial. ¿Usted de qué vive? Me preguntan siempre eso. Así, yo les digo, no sé, pregúntenle a Dios que fue el que me llamó. Lo único que yo sé es que Dios, Jehová es mi pastor y nada me ha faltado y nada me faltará. Y así funciona. Y si me dedicaran este sermón a contarles todas esas bendiciones de esas compuertas abiertas de par en par, aquí no acabaría contándoles y contándoles y contándoles y contándoles. Todas esas bellezas empezaron en mi vida cuando empecé a entender el verbo dar. Repito, el parteaguas de mi vida fue la fidelidad. Diezmar, ofrendar y confiar y creer y sacrificarme y desprenderme y dejar de pensar solo en mí mismo. Pasé toda mi vida pensando en mí mismo. Hay un texto que me encanta, está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana y quiero compartirlo porque me hizo mucho bien. Se titula, o mejor, página 24, dice así: nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo con el propósito de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Wow, yo leo eso y tiemblo. No podrá volver al cielo una persona que no se limpió por medio de la comunión con su Señor del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales, un ingreso, un salario, una propiedad, para que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar
las riquezas eternas. Esta semana hemos repetido vez tras vez, en la tierra mayordomos y en el cielo herederos. Qué conexión tremenda. Por eso les decía, esto es uno de los temas más espirituales. Yo creo que el enemigo lo sabe y por eso siempre se ha ingeniado la forma de poner la mayordomía lo más abajo que se pueda, lo más irrespetuosamente que se pueda. Van a hablar de mayordomía, la sacadera esa de plata, y ni se viene a la iglesia por ese temor. ¿Sí o no? Pero si entendiéramos la proyección que eso, si entendiéramos Juan 3:16, si entendiéramos y captáramos la preocupación que tiene el cielo por limpiarnos, yo siento que el Señor está muy pronto a venir. Yo escuchaba los sermones en los años 90 de los pastores y ellos anunciaban las profecías y les confieso algo, yo pues por respeto admitía eso, pero tenía mis reservas. Me parecía inconcebible que Estados Unidos, por ejemplo, le fuera a hacer un homenaje a Roma. O sea, decía con todo respeto, pues lo dicen los pastores, pues lo admito, pero yo por dentro pensaba francamente, eso sí, eso es inaudito. Y explicaban un montón de cosas que por muchos años pues simplemente yo las admitía, pues porque era contenido de la fe, pero yo estaba recibiendo tantas bendiciones y me di cuenta de que al pueblo adventista Dios le ha confiado grandes verdades. Es un privilegio ser adventistas, pero es una gran responsabilidad también. Tenemos que tomarla no livianamente, sino muy seriamente y permitirle al Espíritu Santo todo lo necesario para que nuestro carácter sea endulzado y seamos realmente misioneros. Hoy en día las profecías ya no cuestan ningún esfuerzo intelectual admitirlas. Yo vi en el año 2015 al Papa dando discursos en el Congreso de los Estados Unidos y vi a un líder del Congreso, seguidor de esa fe, llorando. Y luego vi cómo fue elegido presidente ese mismo individuo, o esa misma línea de pensamiento, que es la afiliación al Vaticano. Y luego vi este mundo recogido en una maquinación impresionante de salud universal. Porque tantas cosas que pasan, tengo como la impresión de que no son tan casuales. Respeto cualquier otra opinión, pero tengo la sensación al menos de que si al final de todo eso que está pasando los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, eso es bastante adrede. Y también lo sé porque cuando comprendo la palabra de Dios lo que estudio, me doy cuenta que Juan en Apocalipsis, que habla de los días finales, dijo, salid de Babilonia, pueblo mío. Y sé que Babilonia es pura ruina, pero el concepto, la civilización, las creencias, el modelo social, la estructura política de Babilonia, cuando uno lee la historia en fuentes bíblicas y extrabíblicas, es indiscutible que el mundo de 2023 que tú y yo estamos viviendo aquí en los Estados Unidos es lo más parecido a la estructura y al molde babilónico de hace muchos miles de años atrás. Y no es casual que el profeta Daniel, preciso en Babilonia, haya visto esa visión que tuvo Nabucodonosor y que es nada menos que toda la secuencia de los episodios hasta el final. Justamente cuando estamos en la fase los pies de hierro con barro, que los que saben la historia bíblica lo conocen, y que yo me admiro que siendo un tipo completamente ajeno a esos conocimientos, hoy día los tenga un poco más claros y hasta pueda predicarlos y entenderlos. Por eso cuando digo, creo que el Señor está muy cerca, es de veras. Y cuando predicamos la importancia de una transformación del carácter, es de veras que tenemos que como pueblo estar apercibidos y activos. Y pienso que en este momento, después de todo lo que hemos padecido, que la pandemia, que la recesión, es el momento en que el pueblo adventista empiece como a, ¿cómo diríamos? Como a estar bien despierto, como dice el mexicano, aguzado. Y ya dejemos como esa relajación y empecemos a hacer lo que somos delante de Dios, lo que por lo menos el Señor aspira a que seamos. Gente activa, gente comprometida, gente fiel. Porque esto se está empezando a poner tremendo, tremendo. Y uno no se puede dejar meter en
en las creencias populares, bien populares. De un último texto. Esto es Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 16. Qué precioso y está totalmente en línea con nuestro texto central. Dice, la generosidad es el espíritu del cielo. ¿Cuál es el espíritu del cielo? El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz. ¿Qué se reveló en la cruz? El abnegado amor de Jesús. Él dio todo lo que poseía. Se dio a sí mismo para que el hombre pudiese salvarse. Este es un llamado a la generosidad. El principio que proclama es de dar siempre. Benevolencia sistemática. Fíjate ese concepto que me enseñaba el hermano cuando me evangelizaban. Dice, la vocación por la benevolencia y las buenas obras es el verdadero fruto de la vida de la fe. Vocación por las buenas obras, compartir a Jesús. El principio de los incrédulos es ganar, ganar. Yo recuerdo cuando iba a la facultad de administración que eso exactamente con unas palabras así me lo enseñaban. Ganar, ganar. Los negocios son ganar, ganar. Yo anduve con eso toda mi vida. Por eso agarré 13 acreedores y problemas hasta más no poder. Porque aquí lo voy a entender, se lo voy a compartir. El principio de la gente incrédula es ganar, ganar siempre y así imaginan alcanzar la felicidad. Pero cuando tal principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo engendra miseria y muerte. El egoísmo solo engendra miseria y muerte. La insensibilidad, el desamor, el egocentrismo, el egoísmo, la incapacidad para dar, el miedo que es el papá, el egoísmo que es el papá de todo eso, solo engendra miseria y muerte. Qué hermoso que tenga Dios un pueblo en esta tierra que todavía predique la verdad, que todavía enseñe lo que es, aunque cueste, aunque no lo crean los demás, aunque nos hagan mofas, nos burlen. Tú confía en Dios, tú cree en Dios. El que cree en Dios no se va a perder ni va a perder. El que cree no pierde. Y no solo tiene dinero, bienestar, salud, fe, proyección, gozo, sino también tiene la vida eterna. Es decir, hay que estar en línea con Dios. Y atesoren esta frase. Cuando damos es cuando más nos parecemos a Dios. Dios es dador y perpetuador de la vida. Después de haber escuchado esto y reflexionado en la importancia de esa transformación que obra el Espíritu Santo, recordar que el Espíritu no hace nada sin que previamente nosotros se lo pidamos. Como decía una amiga creyente, decía que Pedrito, el Espíritu de Dios es un caballero. Él no irrumpe, Él no te agarra la solapa y te obliga. Tienes tú que conscientemente pedir que lo. Qué bonito eso, ¿verdad? Es el estilo de Dios. No es la Santa Inquisición, como la Edad Media, que la gente que no creía la metían al patíbulo para que aceptara las cosas que el sistema astutamente quería meter. Con Dios es libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En libertad nos ha hecho Dios un llamado a dar. Nos ha hecho Dios un llamado a serle fieles en libertad. Creemos que es necesario que nuestro egoísmo sea transformado por generosidad. Creemos que es necesario que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar y nos libre de los temores y del miedo. Creemos que el plan de la dadivosidad que enseña Dios a través de su palabra es palabra de Dios y que es conveniente para nuestra vida. ¿Cuántos hoy queremos refrendar el pacto de fidelidad para nuestro Señor? Coloquémonos en pie si así lo deseamos, libremente. Decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero que tú obres en mi victoria y me limpies de mi temor, de mi egoísmo. Yo quiero practicar la dadivosidad sistemática. Yo quiero diezmar honestamente y yo quiero dar generosamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú quieres transformarnos, tú quieres hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias por la salvación que nos diste por medio de la cruz, por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque enviaste el Espíritu Santo, nuestro Consolador, para que trabaje en nuestro carácter una transformación plena. Señor, hoy aquí, delante de ti, en pie, hemos decidido refrendar ese pacto de fidelidad y decirte, Señor, enséñanos a tener victoria sobre el egoísmo, porque con esa fea mancha no podremos entrar en el reino de los cielos. Límpianos, purifícanos, y esa expresión de buena voluntad que estamos teniendo al estar en pie para decirte, daremos diezmos honestos y ofrendas generosas que representan a nuestro Redentor Jesús, sea algo que hagamos, Señor, para no tanto un beneficio tuyo, porque tú no necesitas nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos tus bendiciones, Señor. Acepta nuestra buena disposición, obra en nuestro corazón, transfórmanos, Señor. Tómanos como enteramente tuyos y haz en nosotros tu obra completa. Damos las gracias por esto en el nombre bendito y omnipotente de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Asiento, hermanos, por favor. Hermanos,